Muy bien, entonces seguimos con esta segunda parte del video de los procesos costeros, ¿vale? Y en este caso estamos hablando del proceso de erosión costera. Habíamos conversado acerca de la importancia que había que tener en definir los objetivos de un trabajo, ¿ok? Los objetivos de dónde queríamos estudiar la erosión costera, a qué escala y a qué tiempo la queríamos estudiar, cómo la necesitamos estudiar, para poder saber cuáles son los procesos que intervienen a esas diferentes escalas de tiempo y espacial, ¿vale? Habíamos dicho en nuestro caso particular que nos interesaba un poco la afectación de las construcciones civiles, que es el factor antropogénico, sobre el proceso de erosión costera. Y habíamos dicho que esto actuaba principalmente en una escala de 1 a 100 años, que es una escala de décadas de años, y principalmente en una escala de decenas de kilómetros, ¿ok? De 1 a 100 kilómetros, digamos, más o menos. Esa era la escala de trabajo para la afectación antropogénica sobre la erosión costera, ¿ok? ¿Por qué vuelvo y repito este mensaje de los factores antropogénicos en los que interesa? Bueno, porque si hay una erosión costera donde no hay construcciones civiles, donde no hay una presencia digamos, de conjuntos residenciales, de ciudades, de represas, digamos, refinerías petroleras, aeropuertos, cualquier tipo de estas construcciones civiles, y hay un proceso de erosión costera, simplemente esto es un proceso ocasionado de manera natural. Desde el punto de vista geocientífico, no tenemos ninguna necesidad de intervenir, ¿ok? Para mitigar este efecto natural. ¿Okay? Es un proceso que está ocurriendo simplemente por un balance, ¿vale? Si por el contrario el proceso de erosión costera está siendo causado por un factor antropogénico, es donde nosotros debemos de intervenir para entender por qué está ocurriendo el proceso de erosión costera, minimizar el efecto de la erosión sobre las construcciones civiles, si es posible, o eliminar las construcciones civiles, ¿no? En este caso, es un caso más extremo. Pero bueno, quiero que entiendas el mensaje. Por eso menciono siempre la palabra del factor antropogénico, es lo que a nosotros nos interesa en el estudio. Entonces, habiendo visto esto, el factor antropogénico que nos interesa, diciendo que el factor antropogénico actúa en una escala temporal de décadas de años, entre 1 y 100 años, ¿vale? Principalmente, y una escala de trabajo entre 1 kilómetro y 100 kilómetros, ¿vale? Esos son los efectos que producen los factores antropogénicos. Habiendo ya definido esa escala temporal y espacial, ahora vamos a ver cuáles son los agentes que ocasionan erosión en ese tipo de escala, ¿vale? Entonces tenemos el primer agente que ocasiona erosión y también depositación, pero estamos hablando de erosión, es el oleaje, ¿ok? El oleaje es el agente climático marino con mayor capacidad de acción sobre la costa. Provee la energía para formar playa, seleccionar sedimento y transportar material. El oleaje se define como la alteración producida en la superficie del mar por la actuación continua del viento al soplar sobre una superficie de agua. ¿Vale? Tenemos una superficie de agua y simplemente el viento, cuando el viento transfiere la energía del viento a la superficie del agua, entonces se forma esa forma de olas, ¿ok? Esa forma de oleaje. ¿Ok? Como agente de erosión costera, su acción es muy importante, ya que genera corrientes longitudinales a lo largo de la costa y transversales que hacen emigrar a los sedimentos desde el límite superior de la playa seca hasta el límite interior de la playa sumergida. Okay, prácticamente removiliza los materiales, es un agente erosivo. Entonces, okay, lo que habíamos hablado con esa la erosión es simplemente removilizar o desprender materiales, sea de una costa rocosa o de una costa de sedimento. Bien. Entonces, el oleaje removiliza material. Aquí vemos una clasificación de los diferentes tipos de oleaje. Están involucrados otros términos. Nosotros estamos hablando de este oleaje que está aquí, principalmente, o un oleaje que tiene una frecuencia entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 1 segundo, ¿vale? Ocasionado por el viento principalmente. Después aquí hay una cantidad de oleajes que son ocasionados por otros fenómenos, como son terremotos, tormentas de surgencia, ¿vale? Y tsunamis, ¿okay? Que ya lo vamos a ver después más adelante. Bien, entonces tenemos otro agente importante que produce erosión costera, son las mareas. ¿Okay? Las mareas son el paso de una ola de gran tamaño por las cuencas oceánicas. Se caracterizan por una elevación y caídas rítmicas del nivel del mar durante un periodo de varias horas y son las olas oceánicas de mayor longitud. ¿Okay? Las mareas se forman por la atracción de la Tierra y su hidrósfera por los cuerpos celestes. Estoy seguro que ustedes manejan muy bien esto. Y en las costas controlan la posición y amplitud de la zona de acción del oleaje y la circulación de las masas de agua. Eso es lo importante. ¿Okay? En la costa, ¿vale? Las mareas van a controlar la posición y la amplitud de la zona de acción del oleaje y la circulación de las masas de agua, ¿vale? Para que puedan producir
o las zonas donde se va a producir los procesos erosivos. ¿Vale? Entonces, en este mapa mundi que vemos aquí, más o menos vemos lo que es el cono suramericano, vemos la posición más o menos del Ecuador, y vemos efectivamente que es una zona que está expuesta, como ustedes lo deben de conocer, a una zona de mareas que varían entre los 100 y 120 centímetros, 130 centímetros. ¿Okay? Es una zona altamente, la costa ecuatoriana es una zona altamente influenciada por mareas. ¿Vale? Bien, otro fenómeno importante que ocurre en la escala de trabajo en el factor antropogénico es lo que llamamos las tormentas de elevación del nivel del mar, o los surge storm, ¿vale? Las tormentas asociadas a un aumento del nivel del mar producen importantes pérdidas de arenas en la playa, trasladando el sedimento a zonas profundas. Cuando las condiciones mejoran, las olas suelen transportar el sedimento hacia la playa, reconstruyendo el perfil inicial. En este caso, si se reconstruye el perfil inicial, es como si estas tormentas no hubiesen ocasionado ningún impacto sobre la erosión costera. En algún otro caso, no se transporta el material, entonces sí se produce un impacto. Bien, aquí vemos una imagencita simplemente de lo que sería una tormenta de este estilo, donde vemos que las olas están impactando sobre la costa, en este caso un bulevar costero, y están invadiendo ese bulevar costero. Lo reconocemos porque reconocemos este tipo de tormenta porque hay un aumento en el nivel del mar, ¿ok? Bien, ahora, esos son los tres principales factores, hay otros más, pero los tres principales que nos interesan por ahora son estos. ¿Vale? Los otros es, lo que quería hablarles, es los seres humanos y la erosión costera. ¿Vale? Entonces, fíjense aquí, la evolución de una zona costera varía temporalmente de forma natural, ya he mencionado, como resultado de factores que pueden ser divididos en grupos interdependientes. Son factores geológicos, factores propios del océano, como olas, corrientes, mareas, factores ligados a las oscilaciones de nivel del mar de origen de orden global, como son el cambio climático, y de orden local, como son la tectónica y el vulcanismo. Bien, factores propios del sector de costa, como la acción eólica, la hidrología, ¿vale? Y la acción antrópica. Entonces, aquí, en este último factor, es donde entra a jugar el humano. ¿Ok? En efecto, el crecimiento demográfico ejerce una fuerte presión sobre la costa. Las actividades humanas pueden cambiar el litoral de manera rápida y a veces irreversible. Y a eso es el que nos vamos a interesar. ¿Vale? ¿Cómo lo van a cambiar? Imagínate esta fotito que está aquí, que es en la costa sur de España. ¿Vale? Vemos toda la costa, prácticamente el mar está llegando prácticamente sobre las paredes que están en las casas construidas. ¿Okay? Prácticamente las construcciones civiles están instaladas sobre la playa. Muchas de ellas inclusive para ser construidos han puesto sedimento encima de la playa, han hecho retroceder relativamente la línea de costa y han instalado las casas encima, ¿vale? Las obras costeras deben tener en cuenta los procesos costeros naturales, de manera que afecten lo menos a estos, que mantienen la cantidad de sedimento dentro del sistema, ¿vale? Entonces, imagínate que si la aplicación de revestimientos en zonas con retroceso costero rompe el equilibrio natural verano-invierno, lo que además de impedir el crecimiento de la playa en verano, ¿vale? Entonces, acuérdense que hay un ciclo verano-invierno donde la línea de costa se mueve, sea retrocede en el invierno, ¿vale? O avanza en el verano, avanza hacia el continente, hacia el mar en el verano. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros aplicamos estos muros de contención, estos revestimientos, no dejamos que esas líneas de costa ni avancen ni retroceden de manera natural, ¿okay? Rompemos el equilibrio, ocasionamos un desequilibrio. Y al ocasionar el desequilibrio, entonces, estamos interviniendo en los dos factores esos que hablábamos al principio, para entender cómo está evolucionando la costa, los dos factores que decíamos. ¿Hay entrada de sedimento o hay pérdida de sedimento? El balance de esos dos factores va a ocasionar que la línea de costa esté en equilibrio o esté inclinada hacia alguno de los dos lados, bien sea en un proceso depositacional o en un proceso erosivo. Entonces, al poner estas barreras de concreto, estas barreras de revestimiento, nosotros estamos desequilibrando la línea de costa, ¿okay? Estamos rompiendo el equilibrio y probablemente estamos inclinando hacia las zonas provocando una erosión costera, ¿ok? Otro efecto que producimos los humanos es que impermeabilizamos la zona alta, ¿vale? Ponemos estas carreteras muy bonitas que nos gusta, ¿verdad? Nos gusta pasear por aquí en bicicleta o caminando o mismo en carros, ¿verdad? Los que tienen carros, y ir paseando y ir viendo la orilla de la playa, ¿ves? Es muy bonito, hay muchos restaurantes instalados aquí, algunos cafés, algunos bares, discotecas. A nivel turístico es muy interesante la economía que genera, ¿vale? Sin embargo, si impermeabilizamos esta zona, como está impermeabilizada con asfalto en este caso, no permite la erosión de la parte alta de la playa en invierno, ¿ok?
Acuérdense que en invierno, entonces, esta parte se debe erosionar normalmente, evitando la formación de la barra de sedimento que actúa de despensa en la zona de transición del chorfeo, zona transmisora entre el litoral y la planta continental. Aquí hay varios nombrecitos que no me interesa que ustedes entiendan. Simplemente el que esta impermeabilización entonces causa que no haya un proceso de erosión natural en el invierno, o sea que esto retrocede en el invierno y que después esto en el verano vuelva a depositarse, vuelva a avanzar la línea de costa sobre el mar. Digamos, ese ciclo invierno-verano es roto por esta impermeabilización. Entonces, eso ocasiona un efecto importante sobre el equilibrio de la línea de costa, ¿vale? Otra cosa importante, bueno, la degradación de las praderas oceánicas o la retirada de arbustos, en el caso de la costa ecuatoriana, de los manglares que están en la zona de costa, ¿vale? Es súper importante, ¿ok? Aquí dice los manglares en la costa por cuestiones estéticas, ¿vale? Los quitan a veces, algunas veces los quitan por cuestiones estéticas para que la playa quede más bonita, los quitan simplemente porque necesitamos instalar camaroneras, los quitan, bueno, por múltiples razones. ¿Qué es lo que pasa? Que esos manglares o estas praderas oceánicas, al quitarlo, queda desprotegida la playa a la acción del oleaje, ¿vale? Incluso hace que se pierda una importante cantidad de sedimento incluido y mezclado con las plantas. Por otro lado, la maquinaria pesada con la que esta acción se lleva a cabo puede dañar la morfología de las zonas costeras. Entonces, al quitar ese tipo de cosas simplemente para, entre comillas, hacer más estética la playa, hacerla más turística, causa un impacto sobre el equilibrio de la línea de costa, ¿vale? Otro efecto que producimos los humanos, ¿vale? O otras obras de las que causan efectos sobre la línea de costa, cambios en la hidrología y los usos del suelo en las cuencas litorales. Una de las mayores causas que provocan la erosión de las playas es la disminución del suministro de sedimento o una costa, debido a la regulación de los ríos que suministra el material. ¿Okay? Aquí tenemos el ejemplo, una presa, ¿vale? Que puede estar aguas arriba, decenas de kilómetros más arriba de la desembocadura del río en el mar, pero simplemente esa presa lo que está causando es que haya un aporte de sedimento menor hacia la línea de costa. De ese aporte de sedimento, entonces, al ser variado, entonces desequilibra nuevamente el equilibrio en la línea de costa. ¿Okay? El equilibrio entre balance entre aporte de sedimento y pérdida de sedimento. Lo desequilibra probablemente hacia el lado de la pérdida de sedimento y por lo tanto hay un proceso de erosión costera marcado. Bien. Otro aspecto importante en el uso del suelo, en las zonas allá frente a las franjas litorales. Uno de los impactos más importantes de las actividades humanas en las cuencas litorales es provocado por la agricultura. ¿Okay? Si tenemos en esta zona, aquí está la playa, ¿okay? Aquí está la línea de costa, y tenemos atrás de la línea de costa, en este caso de una barra litoral, tenemos instalado una serie de agricultura, ¿vale? Imagínense, pero en este caso es piscinas camaroneras. Entonces, solo la preparación del terreno para la agricultura, ni qué decir de las camaroneras. Acuérdense que aquí llevamos un proceso de excavación, de remoción de material, de cantidades de estructuras artificiales que no van en equilibrio con la línea de costa, ¿vale? Entonces, la preparación del terreno para la agricultura en pendiente ya implica alteraciones fuertes, no solo en la cobertura vegetal, mucho de la cobertura vegetal de la costa ecuatoriana, esto es en la provincia de Esmeralda, esta foto, no voy a decir exactamente el lugar, pero es en la zona de la provincia de Esmeralda, donde ustedes conocen que hay bastante desarrollo de las camaroneras. Entonces, en muchas de estas costas estaba cubierta de manglares, ¿vale? Que producían el impacto del oleaje, el impacto de las tormentas de surgencia, ¿vale? Y ahora están totalmente desprotegidas de vegetación y además tienen un cambio en la morfología completamente del terreno, ¿vale? Hay un cambio en la topografía, hay un cambio en la estabilidad del sustrato porque fue removido el material y hay una pérdida del suelo porque se removió el suelo prácticamente para cavar las piscinas camaroneras. Entonces, esto, por supuesto, es un efecto que desequilibra un proceso o un fenómeno antropogénico que desequilibra la línea de costa, ¿ok? Obras marítimas también, es importante, ¿ok? Los principales factores antropogénicos que intervienen en la evolución de la costa son las obras de ingeniería realizadas en la costa. Esta creo, si mal no recuerdo, si no, corríjanme ustedes cuando vean el video, el puerto de Manabí, ¿vale? Entonces, como los puertos que suponen una barrera al paso de sedimento y la división de las playas continuas mediante presas, espigones, diques, canales artificiales, que hay aquí la construcción de un puerto prácticamente, algunos espigones,
y esto va a causar que la dinámica litoral totalmente cambie, ¿ok? Se vea condicionada, fíjense, de hecho aquí está ocasionando una zona probablemente de depositación y aquí una zona de erosión probablemente, ¿vale? Bien, pero esto acá hay que verlo a una escala mucho mayor. Estas infraestructuras requieren cálculos complejos, sensibles a variaciones, por lo que su respuesta puede ser no adecuada en el futuro debido al efecto climático que afecta la subida del mar. Okay, eso es sumamente importante también. Se hicieron algunos cálculos probablemente para hacer estos tipos de construcciones, considerando el estado climático, digamos, no el actual, pero sin el cambio climático actual. Entonces, cuando venga el cambio climático, que es lo que está ocurriendo, esos cálculos que se hicieron probablemente no van a satisfacer en las condiciones climáticas del futuro. ¿Okay? Bien, los cambios climáticos, como les decía, el cambio climático acelera la erosión costera debido al aumento del nivel del mar y el aumento de las tormentas del nivel mundial. ¿Okay? Hablamos que este cambio climático, como ustedes lo saben, hay un alto porcentaje de influencia humana sobre el cambio climático. Entonces, se considera un factor antropogénico. ¿Okay? Desde los años 90, el aumento del nivel del mar para la zona sur del Mediterráneo es de unos 2.5 milímetros por año, es en el caso del Mediterráneo, ¿vale? Está aumentando 2.5 milímetros por año. Esto te quiere decir que el mar está ganando terreno sobre el continente y está provocando más erosiones costeras. Unas playas tienen un proceso significativo de su línea de costa. La cobertura de vegetales y los usos del suelo son aspectos condicionados por el cambio climático, modificando los aportes de sedimentos que llegan al litoral, ¿vale? Entonces, no solamente es que el nivel del mar está aumentando, está ganando espacio sobre la línea de costa, sino que también la cobertura vegetal y los usos del suelo, ¿vale? Que están relacionados al cambio climático, también ocasiona impactos sobre el aporte de sedimentos. Entonces estamos prácticamente afectando, ¿vale? Las dos grandes variables que debemos considerar para el balance de la línea de costa. El aporte de sedimentos a través de la disminución de la cobertura vegetal y el uso del suelo, y los cambios del nivel del mar a través de la aceleración de las temperaturas, ¿okay? Los aumentos de temperaturas provocadas por todos estos efectos que producen el cambio climático, todos los efectos antropogénicos, ¿okay? Que aceleran el cambio climático. Entonces, afectamos las dos grandes variables y, por supuesto, afectamos hacia el lado de la erosión costera, ¿ok? Bien, hay muchísimas metodologías para estudiar lo que son el proceso de erosión costera. Yo simplemente les traje aquí de ejemplo una, ¿vale? Que se llama GIZC, ¿vale? La gestión integral de zonas costeras, aplicada sobre todo en el mar Mediterráneo en España. Y aquí vemos una metodología muy general, ¿no? Que lo que quiero es que ustedes lleguen a una idea muy general de cómo debe hacerse, ¿no? Debemos de trabajar con mapas y esquemas, tener una base de datos del problema, ¿ok? De conocimiento, análisis, por supuesto tenemos que hacer trabajo de campo que alimente esa base de datos, bibliografía que alimente esa base de datos, y debemos de trabajar entonces planes sectoriales, políticas, debemos considerar las políticas existentes, y todos los planes sectoriales deben considerar estas actividades económicas, ¿vale? Y actividades culturales también, ¿vale? Pesca, turismo, silvicultura, agricultura, ganadería, oferta pública, educación, salud, ciencia, tecnología, y debe considerarse todas estas actividades de un estado normalmente, o de una provincia, dentro de los planes sectoriales, para nosotros poder alimentar la base de datos del problema, de cómo conocer el problema, cómo analizar. Todo esto entonces va a alimentar la probable planificación, el probable esquema de trabajo que realizaremos para administrar, ¿vale? Para integrar, para gestionar, mejor dicho, de manera integral las zonas costeras. ¿Qué es lo que sucede si nosotros solamente consideramos la pesca o consideramos el turismo o consideramos, qué sé yo, aquí no salen, pero los conjuntos residenciales? Entonces esto pudiera estar desbalanceado. ¿Okay? Fíjense que la gestión integral es considerar todo, tanto actividades económicas como actividades también de salud, de educación, de ciencia y tecnología. ¿Okay? Todo debe estar considerado en una gestión integral de zonas costeras para que el plan sea lo mejor posible. ¿Vale? Una vez establecido el plan, entonces deben hacerse talleres, informes de valoración e informes, ¿vale? A las comunidades, informes de modificaciones, pero informes a las comunidades. Y esto mantenerse en constante alimentación para poder generar una gestión integral óptima y efectiva, ¿ok? Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí los fenómenos de erosión costera y vamos a pasar a otro proceso costero, que es el proceso de tsunami. Aquí simplemente vamos a hacer una introducción porque estoy seguro que ustedes lo manejan muy bien.
vamos a enfocarnos sobre todo en el riesgo que esto podría ocasionar, una amenaza que esto ocasiona para las construcciones civiles. Entonces, vamos a entender que el tsunami simplemente son olas generadas desde terremoto, dice aquí, pero ya vamos a ver que son de varias génesis los tsunamis. ¿Okay? ¿Qué ocurre sobre el océano? ¿Ok? Vale, entonces tenemos unas olas que alcanzan unas alturas considerables, que estas alturas de olas pueden llegar a ocupar o a entrar dentro del territorio, ¿vale? Y avanzar unas cuantas decenas de metros, incluso de kilómetros sobre el territorio. ¿Ok? Entonces, estas son las génesis que nosotros conocemos del tsunami. La más conocida, de esta mano izquierda aquí, a mano izquierda en la parte superior, es un tsunami provocado por un terremoto. Vemos aquí la presencia de un fallamiento inverso, ¿vale? Donde este fallamiento inverso, por una ruptura a través del plano de falla, ha ocasionado una modificación en el piso oceánico, ¿ok? Esa modificación en el piso oceánico ocasiona un frente de onda, ¿vale? Y ese frente de onda simplemente es transportada en unas olas de alta energía, ¿ok? Este frente de olas, esta ruptura del piso, de la falla, este levantamiento del piso oceánico ocasiona una ola, ¿vale? Esto es lo que debemos saber. Y esta ola, entonces, ya vamos a entender después más adelante, pero puede viajar hasta el continente, ¿ok? Otro efecto de eso, por supuesto, es un tsunami provocado por una erupción volcánica, volcán submarino. Igualmente, si hay una erupción volcánica, entonces hay una transferencia de energía hacia la zona de la columna de agua, y entonces en esa columna de agua puede generarse, digamos, olas de gran tamaño. Bien, que cuando avanzan sobre el continente pueden aumentar. También puede ser un tsunami ocasionado por una erosión submarina, un deslizamiento submarino, vamos a llamarlo mejor, más que erosión, deslizamiento. ¿Okay? Simplemente hay unos mega deslizamientos submarinos, ¿vale? Imagínense que esto queda totalmente inestable aquí en un determinado momento. Vamos a utilizar este ejemplo del terremoto, que imaginen este relieve que está inestable, en un determinado momento esto simplemente se desliza y genera, digamos, una transferencia de energía hacia las olas y ocasiona unas olas particulares ocasionadas por deslizamiento, ¿vale? En este caso lo están poniendo aquí. Están poniendo que este talud se va a deslizar, ¿vale? Va a deslizarse acá, hay un fenómeno de remoción de masa submarina, y ese fenómeno de remoción de masa submarina va a producir un oleaje, ¿ok? Entonces, un tsunami provocado por una erosión marina. O un tsunami provocado por un meteorito o un gran desprendimiento también, ¿ok? Tenemos un meteorito de gran tamaño impactado sobre el mar, va a ocasionar entonces como se dice, una alteración de las olas, va a ocasionar olas netamente ligadas a la caída de ese meteorito, ¿ok? Entonces también podemos originar un tsunami de esa manera. Bien, aquí vemos en este esquemita más o menos lo que significa el tsunami, que estoy seguro que ustedes lo conocen muy bien. De todas maneras vamos a detallar. En este caso es un tsunami generado por un movimiento tectónico. Vemos aquí el piso oceánico representado por estos bloques de color gris, quiere decir, o marrón claro. Hay un fallamiento inverso. Este fallamiento inverso, ¿vale?, ocasiona que en esta zona hay una deformación del piso oceánico. Entonces, esa deformación del piso oceánico ocasiona unas olas, ¿vale?, sobre la superficie del agua. Si se fijan en estas olas que están aquí, que se las voy a marcar. Si se fijan en estas bolitas que están aquí, como las en verde no se ve muy bien, marcarlo en rojo. ¿Vale? Si se fijan en estas olas, son olas que tienen una amplitud, acuérdense que la amplitud es esto que está aquí. ¿Vale? Tiene una amplitud ligeramente pequeña y una longitud de onda que va de aquí a aquí, ¿verdad? Del valle al valle, o del pico al pico, como ustedes quieren medir la longitud de onda. ¿Vale? Una longitud de onda que es grande. ¿Okay? Y una amplitud que es la altura de la ola con respecto a su línea base, pequeña. Entonces, a medida que esa longitud de onda, vamos a poner ahora en amarillo, que esa ola, mejor dicho, este tsunami o estas olas generadas en el medio del océano, por supuesto, no tienen gran envergadura. Las olas alcanzan aquí decenas de metros, quizás, no mucho. ¿Vale? Pero a medida que esas olas avanzan sobre el continente, fíjense lo que va pasando. La longitud empieza, voy a dibujar exagerado aquí, ¿vale? La longitud empieza a cortarse, ¿vale? Lambda 1 en este caso, vamos a poner lambda 1. Entonces lambda es mucho mayor que lambda 1.
¿Ok? Y la amplitud en este caso, que es esta, vamos a ver, amplitud 1, ¿vale? A1 va a ser mucho mayor que A dentro del mar, ¿ok? ¿Por qué sucede este fenómeno? Porque si se fijan, voy a borrar ahora esta flechita, si se fijan aquí hubo un cambio en la morfología del piso oceánico, ¿vale? El piso oceánico era ligeramente profundo, que aquí había una profundidad bastante importante, y luego cuando nos acercamos a la costa, el piso oceánico va perdiendo profundidad. Entonces, al perder profundidad, esta profundidad que está aquí, ¿vale? Hay una acumulación de energía, ¿vale? Que se necesita transferir desde el periodo, ¿ok? Desde la longitud de la onda a la amplitud. Se transfiere prácticamente desde la longitud, porque no pueden ya transportar la energía en forma de este tipo, en forma geométrica, en esta forma geométrica. Entonces lo que hace es acortar el periodo o la longitud de la onda y aumentar su amplitud, ¿vale? Para poder afrontar estos cambios en la morfología del piso oceánico. Bien, entonces eso es lo que ocasiona que cuando las olas se aproximen a la costa, aumenten su altura, aumenten su tamaño. ¿Vale? Como le dice aquí, a medida que el tsunami alcanza la costa, la altura de las olas aumenta rápidamente. ¿Ok? Entonces, aquí más o menos ven un poquito el esquemita de lo que le acabo de explicar. Si tenemos una generación de un tsunami a una zona que se encuentra a 4.000 metros de profundidad, fíjense que la longitud de onda es de 213 kilómetros, ¿vale? Pero a medida que se aproxima a la costa, donde hay 50 metros o 10 metros en columna de agua, entonces esta longitud de onda pasa de 213 kilómetros a 23 kilómetros o a 10 kilómetros de longitud de onda. Y después la amplitud va a pasar de una amplitud mucho más pequeña aquí a una amplitud mucho más grande en la zona costera. ¿Ok? Las velocidades con que se transfiere en las zonas de mar abierto prácticamente tienen altas velocidades, 712 km por hora, y a medida que avancemos hacia el continente van a ir disminuyendo a 10 km por hora, que es bastante alto para nosotros, pero es pequeño con respecto a la velocidad que se alcanza en mar abierto. ¿Ok? Fíjense, aquí ven más o menos la amplitud comparada, ¿ok? Si tenemos una zona de 10 metros en profundidad de agua, tenemos una amplitud de onda de 10.6 metros. ¿Vale? Por el contrario, así si tenemos una zona de 7.000 metros, tenemos una amplitud de 282 metros, que va a ser muy pequeño con respecto a las longitudes de onda, ¿bien? Bien, entonces aquí vemos el efecto, una imagen de un efecto del tsunami de Fukushima, ¿vale? Que todo lo debemos de recordar, en el 2012 o 2011, no recuerdo con exactitud, pero fue en esos años, donde un terremoto en el mar japonés, prácticamente, vamos a llamarlo así, la fachada pacífico del mar japonés, ocasionó un terremoto en la costa pacífica ecuatoriana. ¿Okay? Ecuatoriana, no japonesa, ¿vale? Ese terremoto prácticamente, o ese tsunami, fíjense, aquí la línea de costa está marcada, se ve bien claramente en esta zona, ¿vale? Donde está esta línea de árboles, ¿vale? Y vemos entonces la entrada de agua prácticamente a unos 1 kilómetro o 2 kilómetros, si mal no me equivoco, escala de kilómetros entrando sobre el continente, invadiendo toda esta zona que es un aeropuerto costero, ¿vale? Y los tsunamis y sus zonas de afectación a nivel mundial, hay un mapa a nivel mundial, digamos a escala global, donde tenemos una zona de alto riesgo, como la zona roja, y si vemos, entonces nos ubicamos aquí en Ecuador específicamente, está catalogado como una zona de alto riesgo. Vale, hay varios estudios en la zona costera, varios estudios de científicos que a través del análisis de sedimentos han determinado la presencia de varios tsunamis, ¿okay? En el pasado. De hecho, en Ecuador existe un sistema de alerta temprana, ¿vale? Sobre todo en la provincia de Esmeralda ya estaba casi instalado, para
mitigar los posibles efectos que puedan producir los tsunamis. ¿Okay? Bien, ya por último proceso costero de importancia que vamos a ver nosotros, que produce una amenaza para las construcciones civiles, es el proceso costero denominado huracán. ¿Okay? El término huracán proviene del nombre que daban los indios mayas al dios de las tormentas y de los espíritus diabólicos. ¿Vale? En otras regiones posee otra denominación como es tifón, en el Pacífico lo llaman tifón, en el oeste del Pacífico. Baguio en Filipinas, Willy Willis en Australia, ciclón en el extremo oriente, Tanio en Haití o cordonazo en América del Norte Central, ¿vale? Tiene muchísimos otros nombres. Entonces no debemos de confundir en que son huracanes en un sitio, otros lo llaman tifón, otro Baguio, otro Willy Willy, otro lo llaman tormenta tropical, ¿vale? Vamos a llamarlo nosotros huracanes. ¿Bien? Entonces estos huracanes, ¿cómo se van a formar? Estoy seguro que en la materia de climatología, ciencias atmosféricas, ustedes lo han visto muy, muy al detalle de esto, ¿no? Pero simplemente recordar que los huracanes se forman en las zonas que están comprendidas entre los 5 y los 20 grados de latitud norte y de 5 y 20 grados de latitud sur, ¿vale? Entonces prácticamente el Ecuador, que es esta bandita gris que está aquí, no es afectado por procesos de huracanes. Ya más adelante vamos a ver una imagen que detalle un poco los tsunamis y su no ocurrencia en el Ecuador. Vale, entonces, en estas zonas que pueden tener afectación entre los 5 y 20 grados, tanto de latitud norte como de latitud sur, entonces lo que sucede es que en el mar, en el océano, a una profundidad de agua por lo menos de 50 metros, donde pueden haber unas condiciones de aguas calientes, ¿ok? Unas temperaturas de agua caliente de más de 26.5 grados, ¿vale? Que alcanzan unas profundidades de hasta 50 metros, esa agua es evaporada, prácticamente, esa agua evaporada. Y cuando esa agua es evaporada, entonces provocas una zona de baja presión atmosférica. ¿Okay? Esa agua, como lo dice aquí, la fuente principal de la energía en volcanes es la expulsión de grandes cantidades de calor latente y vaporización que se eleva, lo que provoca la condensación del vapor de agua. Por eso, cuando el ciclón toca la Tierra, la tormenta se debilita y se disipa. Bien, entonces tenemos el vapor de agua se eleva hasta su punto de rocío, el agua se eleva hasta su punto de rocío, y en el momento en el cual se condensa, esa agua se condensa, pasa de vapor a prácticamente líquido, entonces se libera una gran cantidad de energía térmica que se distribuye verticalmente alrededor del centro de la tormenta, se distribuye verticalmente aquí. ¿Okay? La influencia del movimiento de rotación del viento, ¿okay? el viento que tiene un efecto de rotación sobre esa columna de energía liberada, entonces provoca la rotación del aire en el sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en el mismo sentido en el hemisferio sur. Esta rotación envuelve un remolino de grandes masas de aire, ¿vale? Eso es lo que causa el fenómeno de huracán, ¿vale? Prácticamente entonces las temperaturas altas, mayores a 26.5 grados, que se elevan en forma de vaporización, luego pasan a condensarse, cuando alcanza su punto de rocío, y ahí hay una liberación de energía. Esa liberación de energía, por efectos del viento, causa que el aire se mueva en un sentido contrario o igual a las manecillas del reloj. ¿Okay? Ese es el fenómeno de huracán. Bien, entonces, la clasificación del huracán, hay diferentes clasificaciones de huracán. Aquí hay una clasificación que es la de Saffir-Simpson, ¿vale? Prácticamente lo clasifica según la intensidad del viento y la ola. Aquí vemos la denominación, la velocidad del viento, lo clasifica como un huracán bajo o una categoría 1 para vientos que van entre 120 y 150 kilómetros por hora. La altura de una ola que puede producir este huracán es de 1 a 2 metros. Y un huracán catastrófico o nivel 5, ¿vale? La velocidad es más de 250 kilómetros por hora y una altura de agua de 5.5 metros. ¿Vale? Por otro lado tenemos la escala de Beaufort, de un poquito más antiguo, 1806, y la trabajo con la escala de los